Frente a Frente. Estamos en el martes 24 de octubre. ¿Cómo corre el tiempo? Increíble. Estamos a 2 meses de la Nochebuena y 2 meses y un día de la Navidad. Así son las cosas en este país. Buenos días y bienvenidos. Les saluda Moisés Rubina. Esto es Frente a Frente en TCS. Vamos a tener 2 conversaciones esta mañana. En la primera parte, ya aquí con nosotros en el estudio, el licenciado Andy Feiler, presidente del partido Nuestro Tiempo, y el licenciado Luis Parada, candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo. Bienvenidos y buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Moisés. Un gusto de compartir con Luis, contigo y con las personas que nos están viendo desde cualquier plataforma. Licenciado Parada, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Moisés, y por favor llámame Luis, con todo. Gracias por estar con nosotros. Hablaremos un poco de la inscripción de candidaturas 2024, objetivos de la fórmula presidencial de Nuestro Tiempo, elecciones 2024, campaña, reelección presidencial, voto desde el exterior, todos los temas que tienen que ver con respecto a las elecciones del próximo año. En una segunda parte vamos a hablar con el ingeniero Jorge Villacorta, ex parlamentario, consultor y analista político. Vamos a ver cuál es la opinión que tiene del proceso de elecciones que se ha dado en Argentina, su impacto en la región y las elecciones generales de nuestro país programadas para el 2024. Lo hacemos todas las mañanas y lo volvemos a hacer este día. Así amanece nuestra área, el Istmo Centroamericano. Tenemos un sistema que está llamando la atención y naturalmente vigilado por el Centro de Huracanes de la Florida. El sistema no es prácticamente evidente en las imágenes de satélite, pero ahí sobre Nicaragua existe una depresión. Desde ayer, el Centro de Huracanes está alertando sobre la posibilidad de que el mismo transite sobre el Istmo Centroamericano. Es la depresión tropical número 21. Ahí es donde se encuentra aproximadamente en ese círculo rojo que usted ve. Los distintos modelos indican la posibilidad de que el sistema avance sobre Nicaragua hacia tierras hondureñas y se disipe, avance sobre Nicaragua hacia el Golfo de Fonseca y también se disipe, y en algunos otros modelos que logre emerger en el Océano Pacífico y que tenga la posibilidad de desarrollo ciclónico. El mismo podría ocurrir todo esto en las próximas 24 horas. Sin embargo, de acuerdo a lo último que se visualiza en las imágenes, los pronósticos y las proyecciones, el sistema va a desaparecer, se va a disipar sobre tierras nicaragüenses en horas de este mediodía. Los pronósticos a 7 días solo indican apenas horas. Para hoy, a las 2 de la tarde, prácticamente el sistema estaría disipado en esa última posición sobre territorio nicaragüense. Sin embargo, disipado como tal, con una formación ciclónica en inicio o en génesis, pero podría tener la posibilidad, los remanentes, la humedad, la circulación de muy baja definición de transitar por el resto del Istmo Centroamericano, y por esto es que algunos análisis y proyecciones indican que vamos a tener lluvias a partir de este día hasta el próximo jueves, lluvias que podrían ser en algunos puntos bastante intensas. Así están las condiciones. Buenos días y bienvenidos una vez más. Gracias por sintonizar Frente a Frente en horas de esta mañana y bienvenidos una vez más Andy y Luis por acompañarnos este día. Hay muchos temas que hablar. Tenemos que hablar desde la inscripción de la fórmula presidencial del partido, pero naturalmente hay una noticia que genera un impacto el día de ayer, y es que ustedes presentaron un escrito. Coméntanos de qué se trata y por qué se hace. Bueno, gracias, Moisés. Como tú bien has señalado, estamos apenas a 2 meses y un día de la Nochebuena. Eso significa que también estamos apenas a 3 meses del primer evento electoral que vamos a tener el 4 de febrero del próximo año. Que las personas que nos están viendo saben que el 4 de febrero vamos a elegir fórmula presidencial y candidatos a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el día de ayer, junto con Luis, nos acercamos al Tribunal Supremo Electoral y presentamos un escrito. El escrito es muy amplio, un escrito de alrededor de 11 páginas, pero finalizamos el escrito con 3 enunciados. El primero realmente señala o le pide a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se rechace la inscripción del actual presidente de la República por ser esta constitucional. Por supuesto que en el escrito se detalla por qué esta reelección es inconstitucional, los artículos que se están violando ante ello. El segundo punto es que si esta inscripción ya se ha realizado y no lo sabemos, pues que también sea anulada, ¿no? ¿Tú crees que ya se haya dado? Todo puede pasar. Creo que ha quedado claro en los últimos meses cómo ha funcionado la política en nuestro país, que todo puede pasar. Pero bueno, finalmente, el tercer punto, también le exigimos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo a quienes han adelantado criterio, que se abstengan de la deliberación de esta inscripción de esta candidatura.
Yo creo que esto es muy importante, es un momento histórico, turbulento, una violación muy fuerte a la Constitución de la República, y en ese sentido el día de ayer fuera del Tribunal Supremo Electoral, uno de los periodistas nos preguntaban, ¿ustedes cuáles son las consecuencias que asumen de presentar este escrito, tomando en cuenta cuáles son las pocas garantías jurídicas que hay en nuestro país actualmente? Desde nuestro tiempo hemos sido muy coherentes al respecto, asumimos las consecuencias, lo asumimos con valentía, con determinación, porque creemos que en este momento hay que hacerlo. Y finalizo con esto, había que dejar constancia de ello, hay que apegarnos al marco legal de nuestro país y había que dejar constancia de ellos. Esto va más allá, en este momento ese escrito va más allá de la misma inscripción del presidente, de partidos políticos, de candidaturas. Puntualmente, el día de ayer, ese escrito es para hacerles saber a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que podrían violar la Constitución. Y hay un artículo, el artículo 75 de la Constitución, que señala que hay ciudadanos podrían perder sus derechos como salvadoreños al adherirse a situaciones como estas que avalan una reelección presidencial. Luis, tu opinión. Moisés, ayer fue un día muy importante para El Salvador porque salió el partido político representado por Andy bajo el poder que le da el último inciso del artículo 209 de la Constitución, que es de vigilancia sobre todo el proceso electoral que ya comenzó. Y esa es la razón por la que se pudo presentar, independientemente de si ya se haya presentado o no la solicitud de inscripción de la candidatura del actual presidente de la República. Y pero es muy importante porque ese escrito representa una defensa muy completa de la Constitución, que tiene tres partes por las cuales se explica que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional sí tienen el poder de tomar su propia decisión de no inscribir una candidatura que es inconstitucional a la lectura del texto de la Constitución. Los magistrados del tribunal. Sí, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen ese poder. Segundo, se les demuestra de diferentes formas por qué el texto de la Constitución, sin necesidad de ninguna interpretación de ningún tipo, el texto de la Constitución es claro en que no se permite la reelección presidencial consecutiva. Y tercero, ya que muchos magistrados han adelantado criterio en el sentido de que ya no es decisión de ellos, sino que van a acatar la resolución que ya dio la sala de lo constitucional actual, se le da tres argumentos de por qué esa resolución, que no es una sentencia, resolución es un término genérico, y ahí hay diferentes clases. Ellos dicen que es una sentencia, no es una sentencia. Una sentencia es la que dio la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, sobre el tema de la reelección en el año 2014, cuando se intentó reelegir no consecutivamente el expresidente Saca. Esa es una sentencia. Lo que emitió, la resolución que emitió la actual Sala de lo Constitucional, cuya legitimidad no existe de origen, no fue una sentencia, fue un auto, algo que solamente resuelve un problema entre dos personas particulares y que solamente les atañe a ellos. Y luego se extralimitan en ese mismo auto que ellos emitieron, y en vez de solo haberlo mandado al archivo de la sala, como hasta ahí hubiera quedado bien, pero vienen y se toman de eso para reinterpretar completamente, erróneamente, y sin ningún sentido de lógica legal, el artículo 152, sin basarse en el documento que la misma Constitución le señala, que es donde tienen que ver cuáles son las bases para interpretar cualquier cosa que necesiten interpretar de la Constitución, que es el informe único de la Comisión Redactora del Proyecto Constitucional de 1983. Ellos completamente ignoran el informe de esta comisión, que yo lo tengo acá, que explica todo lo contrario de lo que ellos razonaron. Y luego, con esa mala interpretación de ese artículo 152, van y automáticamente eliminan todas las prohibiciones muy claras en los otros artículos que se refieren a la no reelección o al requisito indispensable de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. O sea que ese documento no tiene ningún valor jurídico, no es vinculante para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esa es la importancia, porque le ponen un solo documento todos los argumentos que ellos necesitan para tomar la decisión correcta. El momento
final para la inscripción de candidatos, si no me equivoco, vence este próximo jueves. Correcto, este próximo jueves es el último día para inscribir tanto candidatos a la presidencia de la República como también candidaturas a la Asamblea Legislativa. Ustedes fueron de los primeros en inscribirse, ¿verdad? Todavía no nos hemos inscrito, No, Moisés. no. La idea es inscribirnos el día de mañana a las 9 de la mañana, tanto la fórmula presidencial junto a las apuestas legislativas de nuestro tiempo. Van a ir mañana. Mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Muy bien, a las 9 de la mañana. Van a buscar Asamblea Legislativa, algunas diputaciones, algunos consejos municipales. Correcto. Vamos a competir. Estamos disputando. Recordemos que la próxima Asamblea Legislativa se va a conformar ya no de 84 diputados, sino de 60. De esos 60 estamos disputando poco más de la mitad en la inscripción que vamos a realizar. La fórmula presidencial en donde participa Luis Parada y Celia Medrano y la inscripción de consejos municipales. De nuestras Esa internas, es posterior, ¿verdad? es posterior, el plazo vence más adelante y tenemos planificado, no hemos definido la fecha en concreto, pero planificado poder realizar esa inscripción los primeros días de noviembre. Diputaciones van buscando todas. No, No. Diputaciones estamos disputando la mitad de los 60 escaños, poco más de la mitad de los 60 escaños, haciendo un énfasis muy especial en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Aguachapán, por poner un ejemplo. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué solo en estas? Bueno, somos un partido pequeño, ¿no? Y nosotros tratamos de priorizar en donde nuestras bases tuvieron la capacidad de poderse organizar y presentar una propuesta legislativa robusta y muy bien preparada. Para nosotros, más allá de participar solo por participar, es hacerlo con sensatez y responsabilidad. Y es ahí en donde hemos tenido un buen resultado en las internas, de llevar candidaturas preparadas para plantear una opción, decirle a la ciudadanía que si hay opciones, a la gente que no quiere votar por el pasado, a la gente que no quiere elegir autoritarismo, en nuestro tiempo pueden encontrar una opción de futuro. Muy bien. Hay comentarios del escrito presentado ayer. León de Judá nos dice: Moisés, preguntarle a tus invitados, ¿y qué si el pueblo quiere que el presidente actual siga como presidente de nuestro país? ¿Qué no es el pueblo el realmente... perdón, perdí el comentario que estaba leyendo. ¿Que no es el pueblo el soberano el que finalmente decide? Bueno, yo creo que muchas de estas respuestas que escuchamos en redes sociales tienen mucho que ver con cómo el aparato de propaganda ha desinformado. Y esta campaña, me atrevo a decir, aprovecho el espacio y hago un paréntesis, probablemente esta campaña en los últimos 30 años de la joven democracia que hemos tenido sea quizás la campaña más sucia, la campaña en donde haya más desinformación. Y gran parte de esta desinformación es hacerle convencer a la ciudadanía que esta reelección presidencial es válida porque el pueblo así lo quiere, a raíz de meramente percepción. No hay nada tácito con el que podamos asegurar esa aseveración, y otros elementos más. Pero la Constitución es clara. La reelección de la presidencia está prohibida al menos en 6 artículos de la Constitución. Además de eso, hay un artículo que señala que los ciudadanos que suscriban proclamas o adhesiones para avalar en una reelección presidencial pueden perder sus derechos ciudadanos. No es poca cosa lo que está a punto de pasar y realmente esperamos que los magistrados se recusen al respecto. No sé a qué comunicado se refiere Cifredo Alberto Areva, lo que nos dice: Moisés, buenos días. ¿Podría preguntar a sus invitados qué opinan de un comunicado de Estados Unidos con respecto a la posible participación del actual presidente Bukele en un segundo mandato? Desconozco ese comunicado, Moisés. No lo he leído, entonces. No. ¿Tú tampoco, Andy? De la misma forma, no lo hemos visto. Sé que el secretario de Estado está próximo a venir para tener conversaciones al final con el actual presidente. Sí, habrá que ver. Esperamos que esas conversaciones sean fructíferas en cuanto a las relaciones diplomáticas de nuestro país. Pero también creo yo que son señales de que la comunidad internacional está muy pendiente de lo que está a punto de pasar en nuestro país. A las personas que nos están viendo, insisto, no es poca cosa lo que está pasando. Esta violación a la Constitución de la República puede cambiar por completo el futuro de nuestro país, y desde nuestro tiempo creemos que ese cambio puede ser para mal. Moisés, yo quiero suplementar esa respuesta. Yo diría que no. Si se permite que este intento de violar la Constitución en la forma más violenta que puede existir, que es la reelección presidencial, porque esta no es la única Constitución la que ha dicho esto. Todas las constituciones anteriores de El Salvador, de que El Salvador fue un estado independiente, excepto por una, que lo permitió, allá por 1864. Y lo que hizo Martínez fue otra cosa. Pero la única que lo permitió explícitamente fue allá por los 1864, más o menos. Pero después de Martínez se
en la del 50, en la del 62 y ahora en el 83, sé que queda súper claro que se prohíbe la Constitución. Y no olvidemos una cosa, el actual presidente de la República, así como todos los funcionarios públicos, hicieron un juramento, protesta de ley se llama, a la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Y ese es un juramento, el juramento en términos políticos hacia el Estado es el juramento más sagrado que existe. Si se le permite a un presidente violar este artículo que era tan importante, esta prohibición constitucional que era tan importante, que está en 6 artículos de la Constitución, incluso en el artículo que dice que no se puede reformar la Constitución con referencia a la alternabilidad en la forma de gobierno, a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Si se permite eso, básicamente el Estado de Derecho de El Salvador y la misma naturaleza del sistema de gobierno desaparece. Ya esto ya no va a ser una república, ya no va a ser un Estado democrático, sujeto a las leyes, sino que se va a convertir ya en una dictadura declarada o un califato o como se le llame. Señor, nos escribe, pregúntele al historiador y dice, ingeniero, pregúntele al señor Luis Parada, ¿cómo pretende convertirse en presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada cuando él mismo renunció a su grado militar de capitán diciendo que no le representaba y que le daba vergüenza? No sé si esas fueron sus palabras. No, en absoluto, eso es falso. Ajá. Eso es falso. Le diría a esta persona que lea mi carta de renuncia y que lea el escrito que le presenté nuevamente, le presenté 2 días después al ministro de Defensa. No, el que actuó mal y el que metió a la Fuerza Armada como bastión de esta consolidación o del inicio de la consolidación de la dictadura, el inicio de la dictadura, el 9 de febrero, fue el ministro de Defensa. Yo nunca he dicho que me avergüenza de la Fuerza Armada, ni nunca he dicho que nada de esas palabras. Lo que me avergüenza a mí, le debería avergonzar a todos los militares activos y en situación de retiro o de baja, todos los que han portado el uniforme y más los que han defendido al Estado salvadoreño en un conflicto armado como mi persona. Lo que nos ofende es que el actual ministro de Defensa, desde el 9 de febrero para acá, incluso desde el juramento que le permitió tomar a la tropa, donde le juraban lealtad personal al presidente de la República en vez de jurarle lealtad a la Constitución, pocos días después de la toma de posesión, el 1 de junio del 2019, el que le ha fallado a la Fuerza Armada, el que le ha fallado al Estado, es el ministro de Defensa, su alto mando y toda la estructura. Ellos son de los que deberíamos estar avergonzados todos. Muy bien, vamos a ver qué determinan al final. Los magistrados tienen su tiempo, naturalmente, y tienen que darlo a conocer. Sí, naturalmente tiene sus tiempos. Aprovecho el espacio para señalar y hacer público también que a pesar de que hay plazos muy bien establecidos para que el Tribunal Supremo Electoral dé respuesta de algunos de esos escritos, no ha funcionado como debería de hacerlo. Por poner un ejemplo, hace ya varias semanas presenté yo un escrito por campaña negativa y adelantada en contra de mi persona de parte del diputado Gallegos. Ese escrito tuvo que haber tenido respuesta 3 días hábiles después. Ya han pasado varias semanas y aún no hemos sido notificados. Pero aprovechamos el espacio público para hacerle saber al Tribunal Supremo Electoral, especialmente a los magistrados, que el escrito que presentamos ayer no es poca cosa. Es una deliberación y una discusión muy importante la que hay que tomar al respecto y hay que ser transparentes y responsables frente a la ciudadanía. ¿Tú vas a ir en algún cargo público, Andy? Sí, mañana me inscribiré también como candidato a diputado por la Libertad. Pero me habías dicho que no antes. No, siempre sí. Las últimas 2, 3 ocasiones que estuve acá, siempre dije, sí, está grabado, Moisés. Okay. Pero sí, tengo el gusto de poder liderar la lista de candidatos a diputados de Nuestro Tiempo en la Libertad y siendo muy enfático, lo que estamos haciendo desde Nuestro Tiempo es ofrecer a la ciudadanía una opción de futuro. Muy bien. ¿Ven algún tipo de situación difícil o comprometedora o de aquello que el tribunal va a tener que poner mucha atención
en todos los procesos, sobre todo aquellos que conllevan al voto en el exterior? Sí, gracias por la pregunta, Moisés, sobre todo el tema del voto en el exterior. Es un tema que no está resuelto. La misma ley que se aprobó a la carrera en la Asamblea Legislativa establecía que todos los pormenores para ejecutar este voto en el exterior deberían de haber estado listos 8 meses antes de las elecciones. Al día de hoy estamos a poco más de 3 meses y unos cuantos días para el día de la elección, y todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la forma de auditar el voto en el exterior, sobre todo el voto electrónico, el voto virtual que la gente va a poder realizar desde su casa durante un periodo de un mes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos el día de las elecciones hay observación electoral, hay vigilancia electoral, y cuando eso sucede los partidos pueden fiscalizar las actas que ahí se llenan, que constatan los votos que emitió la ciudadanía ese día. ¿Cómo va a funcionar esto con actas digitales, con el voto electrónico? No lo sabemos. A estas alturas del partido, el Tribunal Supremo Electoral ya debería haber puesto todas las cartas sobre la mesa, y todos los partidos políticos, sean de oposición o no, deberíamos de tener claridad cómo vamos a fiscalizar el voto electrónico. Nuevamente, aprovecho el espacio para hacer un llamado. Estamos hablando de más de 700,000 personas que están habilitadas a votar desde el exterior. Necesitamos todos los partidos políticos, en garantía de nuestro derecho constitucional a la vigilancia permanente, saber cómo se va a fiscalizar el voto electrónico. ¿Cuál debería ser el proceso? Bueno, el proceso es, en principio, que es lo que no se ha cumplido, es que tuvo que haber estado claro 8 meses antes de la elección. Insisto, estamos a 3 meses, y la claridad, para que las personas que nos están viendo tengan una idea, del voto electrónico, de un 100%, la claridad actual está en un 25-30% lo mucho. ¿Qué vamos a hacer con el otro 70%? De momento ya no hay tiempo. Los magistrados tienen que convocar no solo a los partidos políticos inscritos para participar en estas elecciones, sino también hacer parte de la Junta de Vigilancia Electoral y explicar cómo se va a funcionar el voto electrónico y cuáles son los mecanismos de fiscalización y auditoría. Ahora, debo entender que ustedes han sido convocados para formar parte de las juntas electorales. Sí, fuimos convocados. Como sabes, se sortea la 5ª posición. Los partidos que obtuvieron primeros lugares, digamos, por decirlo de una forma, en las últimas elecciones, ya tenían aseguradas sus posiciones. En este caso, la 5ª posición de San Salvador, que era la que estaba en un sorteo, por fortuna le quedó a nuestro tiempo, así que vamos a jugar un rol muy importante en la Junta Electoral Departamental de San Salvador para fiscalizar no solo el voto electrónico, sino todo el voto de San Salvador, que sin duda va a ser muy importante. ¿Tienen capacidad para la cantidad de personas que se necesita? Bueno, sí, la juramentación de las JED, que son las Juntas Electorales Departamentales, ya se hizo. Nosotros presentamos en su tiempo las personas propuestas para integrarla. Eso ya se realizó, lo hicimos dentro del plazo como mandata la ley, y estamos en toda la capacidad no solo de hacerlo, sino que es nuestra responsabilidad justamente en estos momentos que es más crítico poder hacerlo. Muy bien. ¿Quién encabeza la lista de San Salvador? ¿Se puede ya conocer? Mañana vamos a inscribir las candidaturas a diputados. Hay algunas noticias importantes que vamos a realizar en las próximas horas. No solo compete por mí, por eso me quedo corto, sino también de otros compañeros y compañeras que han asumido un rol importante en esta participación. Retomo un poco su candidatura, licenciado, porque hay varios comentarios que mencionan desde las encuestas, desde que usted vive fuera del país, desde que no conoce la realidad salvadoreña, desde que está tratando de adjudicarse una posición en la cual no ha vivido en muchos años. En las últimas 2 décadas, menciona alguien por ahí, que no ha estado en el país viviendo la realidad del Salvador. ¿Cómo pretende llegar a ser o llegar a la primera magistratura del país cuando no tiene un conocimiento total de la realidad? Un conocimiento total, me gustaría saber quién lo tiene, porque nadie lo tiene. Y dependiendo de incluso las personas que viven en El Salvador, dependiendo de su situación propia, ellos se viven en un mundo y desconocen cómo viven los otros mundos. Y te diría que en los últimos 3-4 meses yo me he empapado tanto de la realidad de El Salvador, que yo creo, de diferentes mundos, especialmente de los más golpeados, de los más necesitados, de los más pobres, de la gente que está aguantando hambre, que está dejando de comer por lo menos un tiempo de comida, de la gente que no tiene, o sea, a veces cuando la gente habla de los ingresos, dicen cuando les pagan al fin de mes o cuando les pagan a cada quincena. No, si la mayoría de gente está viviendo día a día, y mucha gente está, lo que va a ganar en la mañana es lo que va a comer en ese día. Y si no gana nada, no come. Esa es la realidad de El Salvador, la realidad que mucha gente ignora. Número 2,
estamos en una situación donde hay una realidad real y hay una realidad inventada de propaganda que no existe. Por ejemplo, yo venía en el vuelo el sábado por la noche de Washington para acá, a la par de un señor que me decía, mire qué bueno lo que está haciendo con la agricultura el presidente Bukele. Ahí vi unos documentales que han hecho donde dice cómo está aumentando a través de los programas de gobierno la producción de maíz, cuando la realidad es totalmente lo contrario. El sector agricultor está completamente abandonado, golpeado y en problemas muy serios por acciones del gobierno y por acciones de la naturaleza, pero siempre debe el gobierno estar prevenido para anticipar esos problemas, pero no ahora. Por ejemplo, no tenemos ni siquiera seguridad alimenticia, que la producción de maíz vaya a subir. No, eso no es cierto. Entonces, a pura propaganda se ha creado percepción y un montón de gente cree conocer la situación salvadoreña y no la conoce. Hablemos del tema seguridad, por ejemplo. Mira, pero antes un paréntesis. Es que yo no es que me fui hace 27 años o 26 años a vivir a Estados Unidos y nunca me enteré de lo que estaba pasando. Yo he estado en constante contacto con la realidad salvadoreña y a niveles que te diría que ni el 90% de las personas conoce cómo funciona verdaderamente, cómo han funcionado varios gobiernos, cómo han funcionado fiscalías, porque yo he defendido a El Salvador en los 4 arbitrajes internacionales que el Estado salvadoreño ha sido demandado ante un tribunal internacional ahí en Washington. Yo he tenido el privilegio de liderar la defensa en 3 de esos casos y en el otro fui el que propuse el argumento con el que se ganó el caso, porque apenas tenía 2 años de ser abogado, pero ya yo tengo una visión estratégica desde antes de ser abogado. Yo diseñé la estrategia con la que se ganó el primer arbitraje de El Salvador, que fue allá por el año 2003 contra una empresa española, la que había ganado a través de fraude, a través de corrupción, la licitación del Ministerio de Medio Ambiente para hacer la revisión técnica vehicular. Entonces, yo he estado en constante contacto con la realidad salvadoreña, me he enterado del problema de la corrupción como muy pocas personas en El Salvador conocen. Así es que yo rechazaría completamente eso y te diría que si hay alguien que conoce y que ha platicado con los sectores golpeados, mira, con los familiares de las víctimas inocentes del régimen de excepción, con los médicos, personal de salud, maestros, personal despedido, personal de la policía. ¿Ha conversado usted con ellos? Claro, conozco esa realidad como muy pocas personas. Es que yo de verdad te digo que soy de las pocas personas, además de que soy abogado, además que me he compenetrado tanto en el estudio, en todos estos casos que he hecho en El Salvador, la ley, además del derecho internacional, la ley que ha regido en la sustancia de esos casos es la ley salvadoreña. Entonces yo tengo un vasto conocimiento de todo ello. De todo eso. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa. Antes de la misma, solo déjeme leerle una pregunta más. Zurdo Halcón nos dice, Luis Parada dijo que de ser presidente se reuniría con las pandillas. ¿Ha tenido acercamiento con las pandillas? ¿Está de acuerdo Celia con estas reuniones? Eso es falso. Nunca lo ha dicho. No, mira. En una pregunta que tuve en una entrevista, que preguntaron que si yo negociaría con las pandillas. Mira, hay diferentes niveles. Hay conversar, así como estamos conversando tú y yo. Hay negociar, que es cuando estamos tratando de llegar a un acuerdo. Y hay pactar, que es cuando ya llegamos a un acuerdo y empezamos a cumplir. Tú haces esto y yo te doy esto. O sea, negociar es el proceso, pactar es ya cuando el proceso ha tenido éxito. La pregunta fue que si se descartaba una negociación con las pandillas. Y yo no voy a andar negociando con las pandillas, nunca. Mucho menos pactar. Y mucho menos pactar un pacto que sea ilegal, ilegítimo. Y en realidad, por definición, cualquier pacto con las pandillas es ilegítimo porque las pandillas ya están catalogadas como un grupo terrorista. O sea, no puede. Pero el gobierno actual sí lo ha hecho.
el gobierno actual sí ha pactado con las pandillas. Y aquí tengo un documento de la Corte Federal de Estados Unidos en Nueva York, donde específicamente dice que la actual mayoría en la Asamblea Legislativa del partido Nuevas Ideas fue obtenido como parte del pacto que el gobierno tenía con las pandillas. Y esto está aquí por escrito, un documento del Departamento de Justicia Federal de Estados Unidos en el estado de Nueva York, en una acusación. Y esto es lo poco que se sabe. Y se mencionan que incluso para la elección del 2019 hubo negociaciones y pactos con las pandillas. Y te digo, y eso nos pone, y tenemos que averiguar bien, y lo vamos a hacer. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos es poca la información que pueden proporcionar, pero media vez, si tenemos el mandato popular y somos electos presidente y vicepresidente, vamos a tener mayor información que no hemos tenido ahora. Y solo para terminar te voy a decir lo que me preguntaron específicamente en esa entrevista. Ajá. Es que si yo alguna vez hablaría con las pandillas. Y yo les dije, no pienso en qué, pero si no podemos... Mira, uno de los objetivos, y eso lo podemos hablar en la segunda parte, va a ser mantener la seguridad que están viviendo los salvadoreños. Pero tenemos que conocer la verdad de cómo se está obteniendo la seguridad ahorita, porque si es a través de un pacto con las pandillas, tenemos que saberlo. El gobierno no nos va a decir, lo más seguro es que estos funcionarios del gobierno van a desaparecer de El Salvador antes del 1 de junio. Te aseguro que Nayib Bukele no va a estar ahí el 1 de junio del 2024 en la toma de posesión, si no es él el presidente. No va a estar, porque va a salir huyendo. Entonces le vamos a preguntar a los países amigos como Estados Unidos, ¿qué saben ustedes? Les vamos a preguntar mira, hay bastante, pero si lo que dije ahí es que si es necesario que nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. Y eso lo podemos saber, pero yo creo que eso lo podemos saber sin hablar con ellos, sino que con solo que Estados Unidos con las investigaciones que se han desarrollado. Así es. Bien, vamos a la primera pausa, volvemos en aproximadamente 4 minutos. Siga con nosotros.
Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros, el licenciado Andy Feiler, presidente del partido Nuestro Tiempo, y también el licenciado Luis Parada, candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo para las elecciones del 2024, nuestros invitados en esta primera parte de Frente a Frente. Hay varios temas, usted mencionaba algunos de ellos y me dijo, tal vez podemos desarrollar un poco más el tema de la seguridad, de cómo pretendemos, buscamos o hemos evaluado que debería hacerse, pero la pregunta que surge naturalmente por cualquiera del otro lado de la pantalla es, hagamos un escenario, pasan las elecciones, usted llega a la presidencia de la República, el próximo 1 de junio toma el poder. ¿Ese mismo día o el siguiente eliminaría el régimen de excepción? Si está todavía, es ¿vigente? Una decisión que vamos a tener que tomar si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo entre la elección y el 1 de junio. Tenemos primero que ver qué justificación existe ahora para mantenerlo. Y la Constitución es clara. El régimen de excepción comenzó en marzo del año pasado en respuesta a una subida de violencia, de violencia durante 3 días, que por cierto fue provocada por acciones del mismo gobierno. Esos asesinatos fue provocado por acciones del mismo gobierno y eso está en un audio que está colocado en un periódico digital, El Faro, del mismo Carlos Marroquín, donde les pide a los que calmen los asesinatos, porque no es esa la forma de reaccionar a que les capturó, por órdenes del ministro de Justicia y Seguridad, capturaron a un grupo de líderes pandilleros que iban en un vehículo del gobierno de El Salvador a una reunión con funcionarios y después de esa reunión, según parece, fueron capturados. Esa provocó las 87 muertes. Que fue a propósito o no, no sabemos, todo eso lo vamos a saber después. Pero esa fue la justificación que dieron para iniciar el régimen de suspensión de garantías constitucionales, que está en el artículo 29, el artículo de la Constitución, el artículo 31 de la Constitución, que dice que cuando las circunstancias que originaron esa suspensión excepcional, temporal, de las garantías constitucionales desaparezca, es obligación del gobierno levantar el régimen de excepción. Entonces, si todavía existe para ese entonces, tenemos que, en ese periodo de transición, averiguar exactamente por qué ellos piensan que es necesario. Pero no puede ser una política de seguridad, o sea, no es una verdadera política de seguridad. Es una política de control y de miedo. Ok. Señor, el tiempo se nos está terminando. Hay una pregunta insistente también de los amigos televidentes que básicamente dice, y Johnson la resume muy bien, ingeniero, ¿qué propone el partido Nuestro Tiempo para nuestro país? Gracias por la Amplio, pregunta pero a la persona que nos está viendo. Justamente al salir de esta entrevista voy con Luis a reunirnos con Celia, que es su compañera de fórmula, y otras personas aliadas de la sociedad civil para empezar a afinar la metodología con la que vamos a construir nuestra plataforma programática. Pero muy concretamente las personas que nos están viendo, sabemos muy bien que uno de los principales problemas en este momento es el tema económico y hay que plantear propuestas en positivo para ver cómo salimos adelante y el país sale de la crisis económica que estamos atravesando. Ese es uno de los ejes principales. El eje de transparencia y combate a la corrupción está latente, lo hemos dado muestra de ella con el ejemplo. Lo que ha hecho nuestro concejal Héctor Silva es valiente, es importante y hay que seguirlo haciendo, entre otros temas más como medio ambiente y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Pero aún está por definir y llegado su momento, la fórmula presidencial lo presentará porque ese será el plan de gobierno y por supuesto las candidaturas legislativas, además del plan de gobierno, tenemos que poner sobre la mesa nuestra plataforma legislativa. Quien llegue al poder el próximo año va a tener el escenario económico más difícil, no solamente para nuestro país, sino que es la tendencia en el mundo, por lo menos lo que se visualiza en este instante, y va a requerir de medidas de ajuste estrictas y duras, Andy. Totalmente. 2 ideas con eso, Moisés. Las personas que nos están viendo a veces tienen que apretarse el cincho para que haya comida en el refrigerador. En este momento quien tiene que apretarse el cincho es el gobierno y hay que hacérselo saber. Pero lo segundo que quiero con lo que quiero hacer hincapié es que más allá de quién llega a la presidencia de la República, independientemente de quién lo haga, como tú has señalado, Moisés, va a ser un periodo de crisis económica muy dura.
pero hay un componente muy importante que va más allá de la presidencia, y es que nuestro país en este preciso momento, la gente que nos está viendo, lo ha señalado en las encuestas, necesita equilibrio, necesita balance, y la principal institución pública en donde podemos lograr ese equilibrio para que no nos endeudemos de forma desmedida, haya realmente transparencia y se fiscalice la forma en cómo se utilizan los fondos públicos, es la Asamblea Legislativa, y ese equilibrio se lo tenemos que dar el próximo año. Muy bien, preguntan también las propuestas concretas con respecto al mejoramiento económico, ¿se van a dar a conocer en algún momento antes de elecciones? Se van a dar a conocer, aún lo estamos construyendo. Te pongo un ejemplo muy conciso, sé que estamos a punto de finalizar la entrevista. Uno de los temas importantes que puede sacar adelante El Salvador es introducir a El Salvador al mercado internacional tecnológico. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos ser parte de la cadena de producción de componentes tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Taiwán. Taiwán es un país importante, quizás el país más importante del mundo, en crear microprocesadores y distribuirlos a otros países. Taiwán. El Salvador no está en la capacidad de construir o generar microprocesadores para ser parte de ese mercado tecnológico, pero sí estamos en la capacidad de producir algunos de los componentes de esos microprocesadores. Si estamos en la capacidad de hacerlo, uno, nos introducimos al mercado tecnológico, traemos inversión extranjera y fomentamos empleo, no solo fomentamos el muy empleo, sino que capacitamos en un oficio técnico a muchísimos salvadoreños. Eso tiene otros aspectos que hay que darle forma, pero por ahí va la construcción de la propuesta económica de nuestro tiempo. ¿Implica abrir relaciones nuevamente con Taiwán? Eso ya va más allá de la propuesta económica y son propuestas de relaciones diplomáticas. Es muy pronto para poderlo decir, pero por supuesto que estamos abiertos a cualquier idea sensata, responsable, que traiga bienestar para todas las personas. Pregunta recurrente y va para ambos. Quiero aprovechar, dice José Rivas, para preguntar a los candidatos si ellos y su partido están a favor del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo te contesto muy concisamente esa pregunta, Moisés. Es una pregunta muy recurrente. Sé que nuestro tiempo ha tenido planteamientos al respecto y te enmarco dos ideas. Cuando hemos tenido planteamientos al respecto, han sido planteamientos responsables, no ideológicos. Responsables que ponen en primer lugar los derechos de todas las personas, la salud pública y el acceso que pueden tener a las personas. Y la segunda idea, y he sido muy enfático también en este set de televisión, es que en este momento, más allá de liberales, conservadores, progresistas, lo que necesitamos son demócratas. No va a haber democracia si no hay demócratas defendiendo lo que en este momento está sufriendo nuestro país. Y en la papeleta del próximo año, cuando la gente vaya a votar, esta no es una elección entre la izquierda y la derecha. Hay que elegir personas valientes que defiendan la Constitución, porque en este momento tenemos que defender un marco mucho más grande para que a futuro ahí quepan todas las personas, los que estén a favor de estos temas o los que no, así como pueden surgir otros temas. En este momento lo que necesitamos es que lleguen demócratas a defender lo que está pasando en nuestro país. Bien, licenciado Parada, ¿usted participaría en debates? Habría que considerarlo cuando se plantee la posibilidad. No te podría decir. ¿No estaría seguro de participar en un debate si eventualmente el presidente de la República decidiera participar en un debate? Mira, si él se atreviera a participar en un debate sería una situación que tendríamos que considerar en ese entonces, porque ¿en qué categoría llega él? Llega en una categoría de un candidato inconstitucional y ilegal. Entonces básicamente yo llegaría a hablarle solo de eso. Ok. Si él llega a una posición de candidato inconstitucional, ¿no es ilógico que usted participe en un proceso eleccionario si él va a participar también buscando la presidencia y es inconstitucional? O sea, que tú dices que no deberíamos ni siquiera de participar en la elección. No lo estoy diciendo. No, o sea, la pregunta se refiere a que, no, mira. No es validarlo. No, al contrario, mira, si yo estoy en esto, si no se hubieran dado todos los abusos y la instalación de una dictadura que ya existe, ya en El Salvador existe una dictadura, pero si no hubiera pasado el 9 de febrero del 2020, si no hubiera pasado el 1 de mayo, que fue el 9 de febrero, para los que no se recuerdan, fue cuando el presidente de la República amenazó con ir a destituir a todos los diputados que no llegaran a votar para aprobarle su famoso préstamo, que creo que todavía no lo han aprobado. Esa era la excusa para llegar a intimidar a otro órgano del Estado y al resto del Estado con la Fuerza Armada metida dentro del recinto. Si no hubiera pasado eso, si no hubiera pasado el 1 de mayo del 2021, el primer día en que esta bancada CIAN tiene la mayoría calificada, ahora vemos que como resultado de un pacto con las pandillas del gobierno actual, es que todos los pandilleros, sus familiares y sus allegados votan por nuevas ideas, y eso es lo que les posibilita llegar a esa
mayoría calificada según el documento del gobierno de Estados Unidos presentado por el Departamento de Justicia. El primero de mayo del 2021 llegan y destituyen inconstitucionalmente a la Sala de lo Constitucional. La Sala Constitucional fue destituida. Ese mismo día se reúnen los magistrados y emiten un mandamiento de inconstitucionalidad donde declaran inconstitucional ese procedimiento que estaba realizando la Asamblea. O sea que eso es completamente inválido. Luego vienen, instalan, saltándose el proceso que dice la Constitución, la participación del Consejo Nacional de la Judicatura para proponer candidatos, e instalan a 5 nuevos magistrados. Si no hubiera sucedido todo esto, si no estuviera sucediendo el intento de reelección inconstitucional del presidente de la República, yo en lo personal no estaría metido en esto. Si yo estoy ahora queriendo defender la Constitución y ocupando esta plataforma para denunciarlo. Además de eso, proponer una alternativa mejor, diferente, que de verdad lleve a El Salvador que tanto yo como todos los que participamos en el conflicto armado entre 1980 y 1992, y se llegaron a los acuerdos de paz, se le dio a El Salvador esa oportunidad de unirse a un mejor futuro que desafortunadamente se ha desperdiciado por un enemigo público número 1 que ha existido y sigue existiendo, peor, que es la corrupción. Eso es lo que ha llevado a todos los gobiernos a fallar. Entonces, ahora es el momento de componerlo. Yo vengo acá para detener a esta dictadura, derrumbar nuevamente a El Salvador hacia el futuro que merece. Por eso estoy aquí. Entonces, para mí no me parece incongruente estar participando como candidato. El inconstitucional es el actual presidente, desde ya. Y más aún si se inscribe, y más aún si solicita la inscripción, y más aún si los magistrados lo inscriben. Mira, y solamente te quiero quitar nada más. Casi tengo que terminar. Sí, pero mira, está el artículo 244 de la Constitución. Andy mencionó el 75, que aplica a todos los ciudadanos que pierden el derecho a la ciudadanía si promueven la reelección del presidente. El 244 está dirigido a los funcionarios, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como por ejemplo los magistrados de la Sala de lo Constitucional actual, usurpadores, donde dice que la violación, infracción o alteración de las disposiciones constitucionales, por ejemplo avalar la reelección inconstitucional del presidente o la candidatura, es que la candidatura es la que fue hecha inconstitucional, mucho menos la reelección, serán especialmente penadas por la ley. Ellos tienen un artículo que hasta les prohíbe tener una amnistía o indulto o conmutación. Entonces, es algo muy serio. Por eso estamos metidos en esto. Bien, gracias por el tiempo que nos dedicaron esta mañana. Suerte, éxitos. Vamos a estar pendientes de la inscripción de los candidatos de la fórmula y naturalmente de los diputados. Mañana me dices, ¿verdad? Mañana a las 9 de la mañana. Gracias por el espacio, Moisés. Y bueno, solo decirle a la gente muy brevemente que de nuestro tiempo lo que estamos planteando es una alternativa de futuro. Tenemos propuestas, ideas sensatas y lo hacemos con responsabilidad porque queremos proteger el futuro de este país. Gracias, Andy, por haber estado con nosotros. El licenciado Andy Feiler, presidente de Nuestro Tiempo, y el licenciado Luis Parada, candidato presidencial por parte de este instituto político. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 4 minutos. Vamos a hablar de qué sucederá el próximo año en elecciones con el ingeniero Jorge Villacorta, ex parlamentario, consultor y analista político, y también las elecciones que se han dado allá en Argentina y cuál es el mapa que se ha formado después de los resultados que ya se conocen. Volvemos, sigue con nosotros. Infórmate al instante. Ingresa ya. tcsahora.com
Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. El ingeniero Jorge Villacorta, ex parlamentario, consultor y analista político, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Bienvenido, señor. ¿Cómo está usted? Gracias, muy buenos días, Moisés. Siempre a la orden. Es un gusto estar con los televidentes. Varios temas, ya escuchó algunas de las posiciones que han dado nuestros invitados anteriores en el segmento inicial. Sí creo que debemos de iniciar con lo que ha sucedido en Argentina, un proceso electoral que por lo menos a este momento lo que se conoce es que se irá a una segunda vuelta entre un economista, funcionario de gobierno, y alguien que ha surgido, algunos lo catalogan como populista, algunos más lo catalogan como el líder que necesita la sociedad argentina. ¿Qué es lo que visualiza usted después de este proceso? ¿Y por qué se ha decantado así la votación del argentino? Yo creo que en las elecciones que hemos estado pasando, tanto en Guatemala como ahora en Argentina, en Ecuador, ¿no? Sorpresas para aquellos que no estamos viviendo en el territorio y por consiguiente teniendo la suficiente precisión de los fenómenos económicos, sociales, políticos que se dan en esos países. Digo esto porque si en Guatemala también una persona que está en octavo lugar en las encuestas, en la primera vuelta sale de segundo con evidentes posibilidades de éxito, y luego el resultado de la segunda vuelta, que por cierto está un lío que no quieren aceptar los perdedores, Arévalo gana por una definitivamente mayoría importante. Ahora en Argentina, hace unos 4 o 5, el fin de semana, antes de la elección, conversando con una familia, una de ellas argentina que viven aquí, comentamos cómo es posible que el ministro de Economía actual, que tiene una inflación de 140% en este momento, se le ocurra ser candidato. Entonces, parecía una especie medio absurdo, porque si tú eres el responsable de la economía, de clave, y la economía está hecho un desastre, con 5 o 6 tipos de cambio, imagínense, por dólar, la gente sale corriendo con el salario a cambiarlo por dólares para poder tener y reducir el impacto de una inflación de esos niveles, que para nosotros es desconocida, obviamente. Claro, no es la hiperinflación de los años de finales del siglo pasado, pero en el sur. Pero como sea, es terrible para la gente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, conversando con unos amigos que viven allá, salvadoreños, me centraban la situación en la siguiente. Primero, me dicen, mire, aquí hay un porcentaje importante de la población que recibe beneficios del Estado. Reducción de los impuestos del IVA a los alimentos, bonos, beneficios para los jubilados extras, que los dio el actual ministro de Economía, candidato, para paliar siquiera el tema de la inflación, el tema económico, con una situación grave. En Argentina, me decían, hay un poquito más de 40% de la población en pobreza. Una sociedad como la Argentina, acostumbrada a niveles de vida mucho más importantes, estar en esa situación, sí, tiene un porcentaje de la población muy dependiente. Por consiguiente, el planteamiento que hace el candidato Milei, de mí se me olvida el apellido preciso, es Milei. Lo que Milei propone para un sector de la población es demasiado abrupto el cambio, demasiado grande e inmediato el cambio. Venir a decir que vas a desaparecer ministerios tiene que asustar a una burocracia enorme que es la que existe en Argentina, pero no solo eso, también para mucha gente algunas de esas medidas exageradamente violentas, si tú quieres, hace que la gente tenga cierto temor a irse por ese barco, es decir,
no es del todo que la gente prefiera lo viejo que lo nuevo por conocer. El problema es que quizás el planteamiento del candidato era demasiado exagerado para esa sociedad que está en esas circunstancias, a pesar de los niveles gigantescos de corrupción que se le señala precisamente al actual gobierno. Eso por un lado. Segundo, una enorme campaña de parte del partido de gobierno, el gobierno, de desprestigio para los candidatos en temas importantes, como el sistema, el servicio de trenes. Es como los autobuses nuestros, que si sube 5 centavos es todo un desastre. Bueno, pero si a mí me dicen, solo por decir algo, el tren está costando 80 y si llega Milei va a costar 1000. Entonces, y eso permanentemente señalado adentro de los vagones, señalando cantidades exorbitantes para uno y para otro candidato. Al votante. Asusta evidentemente al votante, sumado a lo que dije anteriormente de las propuestas. Ese tipo de cosas hacen que el análisis sea también el siguiente. No, pero Jorge, es que el costo de esa inflación no se le carga al ministro, porque él ha sido diputado, estaba en la directiva, en la parte administrativa, y reciente lo pasan a economía, y él lo que ha hecho es, la imagen que ha generado es que busca detener, paliar, aliviar, no corregir, pero aliviar la inflación, y dice, yo sí la voy a arreglar cuando sea presidente, pero en este momento que estoy en el gobierno de los... Como ministro, nada más, no puedo hacer más. No puedo Tengo hacer que más. llegar a la magistratura. Claro. Y luego, como decía el expresidente de Uruguay, decía, mire, en Argentina, en el mundo hay dos economías, una la de todo el mundo y otra de la Argentina, porque ahí hay un lío, hay una mitología que es el justicialismo con el hombre de toda la vida, Perón, que está en la historia, en la vida de la gente. Bueno, pero el peronismo es una serie de sectores, y este señor economista, candidato que está en primer lugar, ha pasado por varias de esas alianzas internas del peronismo. Es más, él es fundador del partido que se llama Frente de Renovación, que es otro nombre del peronismo. Okay. Pero ¿a quién le cargan entonces las culpas? A los Kirchner, a los que han estado, y a Cristina, etcétera, que ellos sí son responsables, y además como ellos tomaron un punto de vista muy izquierdoso y favoreciendo a Daniel, a Maduro, de acuerdo con todo ese pensamiento del Foro de Sao Paulo, etcétera, también se dice, mire, la gente busca una salida diferente. Claro, uno podía pensar, y eso también es sorpresivo, que la señora que representaba la derecha tuviera un mayor resultado, y no, pasó de 20 y tantos. Por esas explicaciones pudiera entenderse que como los costos no se lo pasan al ministro actual, sino a su origen, ni siquiera es su partido, porque una cosa es el peronismo y otra cosa son el gobierno que tiene ahora. Así lo ve la gente, ve diferente, aunque son parte del mismo esquema. Creo que eso hay que entenderlo cuando uno está viviendo un poco la situación argentina. Pero el resultado, a mí me parece que había que ver si las decisiones de la señora en tercer lugar pide o llega a arreglos para que algunos votantes, porque eso de creer que los votos se pasan de un lado a otro, porque no es así nomás. Pero algunos sectores más conservadores preferirán un esquema con algunos elementos de liberalismo exagerado, como el de que dice eliminarlo todo, eliminar al Estado, y para un liberal exagerado el Estado es un estorbo. Por eso se acerca mucho al anarquismo, porque no tiene sentido el Estado. Ahí vamos a ver qué va a pasar el 19. La diferencia es importante, son 6 puntos. Votó, si no me equivoco, un 74% del padrón.
posiblemente ahora esa votación se eleve. En Argentina hay cultura para eso, y yo creo que entonces se trataría de esperar el resultado. Claro, hasta dónde podrá cambiar Massa y resolver o enfrentar la solución a una economía tan complicada, que uno dice, ¿cómo es posible una Argentina con tantos recursos, con tantas posibilidades, que esté en una situación como esta? Y por lo menos todo el mundo dice, es culpa de Cristina y de su marido que estamos en esta situación. Ahora, entre los empresarios, lo que se escucha y se analiza y ve, dicen algunos comentaristas y naturalmente analistas económicos de aquella nación, hay sorpresa y decepción. Yo creo que hay sorpresa. Entre los empresarios. Claro, sorpresas por lo que hemos dicho anteriormente, y decepción porque la gente estaba esperando salirse del esquema del peronismo y buscar una situación distinta, y creo que el candidato Milei ha presentado una serie de planteamientos que para un empresario le puede parecer importante. Lo importante es lo privado, lo importante es la iniciativa privada y no el Estado. Reduzcamos impuestos, es decir, un modelo donde es definitivamente el sector empresarial es el que tendría una prioridad sobre el Estado, en un país donde el Estado tiene una presencia y ha tenido una enorme presencia mayor en la economía y en la vida de la gente, como hemos dicho antes, por los subsidios, por los beneficios que dan a las pensiones, etcétera. Todavía no hay dólares. Bueno, no hay dólares. Esos son los titulares de algunos medios allá en Argentina, y mencionan que con los resultados podrían haber menos disponibilidad de esta moneda. Es que el problema es que la gente, cuando le dan el dinero en la moneda nacional, sale corriendo a cambiarlo a dólares. Porque puede ganar un poco teniéndolo en la semana, un mes. Exacto, porque puede sostener un poco su capacidad de compra. El problema es que eso hace que la demanda de dólares se eleve, por consiguiente se eleve el precio, por consiguiente la inflación, por consiguiente la moneda nacional cada vez vale menos. Por eso hay distintos tipos de cambio. Una cosa, alguien quiere viajar, es un tipo de cambio, para una cosa es la otra. Hay como 4 o 5 tipos de cambio. Son aspectos de un diseño de una economía que es difícil entenderla. Seguramente para los empresarios romper con eso y poder tener una estabilidad monetaria, les interesa el dolarizarse. Ajá. Y fíjese que... Pero el dolarizarse era propuesta de Milei. Yo, que me opuse a la dolarización en El Salvador, debo reconocer que, hombre, algunos beneficios importantes tuvo. No nos subió tanto el precio del dinero, los intereses están 9 y 11%, la inflación durante un buen número de años estuvo en el máximo 2%, ¿no? Porque mucho tiempo pasamos con 1 o con 0 inflación, y no hay ninguna duda de que esos son algunos de los beneficios de esa dolarización. En el caso nuestro no me parecía, porque dólares había y no vienen miles de millones de remesas, pues las remesas vienen en dólares. Ahora estamos casi en 8.000 millones de dólares. Entonces, para nosotros no es problema el de dólares. Argentina sí, pero implica que sus exportaciones se eleven. Eso implica que el sector empresarial produzca para exportar y tener ingresos de dólares limpios, frescos, como resultado de la actividad económica. Exactamente. Entonces, el fenómeno es más complejo entonces que la simple dolarización. Bien, vamos a ver qué ocurre en el balotaje en la segunda vuelta que se va a dar allá en Argentina. Claro. ¿Hay algún pronóstico? Yo creo que en la segunda vuelta creo que Massa va a ganar, a triunfar. Sí, el actual porque creo que la población, como me decían, Argentina en este momento está más conservadora y no ha comprado. ¿Más conservadora o tiene miedo? Por eso, tiene miedo a cambios exagerados que le han propuesto otros, porque está acostumbrada, repito, a un Estado benefactor. Un Estado de beneficios que le da, aunque no es a todos los sectores. Claro.
Claro, no a todos los sectores. El problema es a qué costo vas a sostener ese tipo de beneficios. Y el problema es que el famoso fenómeno de Grecia, de que tenía gigantescos pensiones, ¿y cómo lo sostienen? Llegó un momento que todo el modelo socialdemócrata de un Estado benefactor es insostenible en la situación de la economía mundial de ahora. Muy bien, trasladémonos de Argentina a Guatemala. ¿Hay algún cambio en lo que está sucediendo? Porque ha habido cierres, protestas, creo que todavía continúan, menos que como se tuvo hace un par de semanas. Claro, no hay ninguna duda de que hay que fijarse que el fenómeno de Guatemala, de esta presencia de los pueblos originarios, tiene una diferencia con lo que sucedía en el caso de aquel coronel que es presidente que se retiró porque la gente salió el día 15 a protestar masivamente. Aquí no. Si se fija, son los pueblos originarios, los 40 y tantos cantones, pero no le aparece el mundo universitario, no le aparece el mundo obrero, laboral, sino que es una cosa ahora, un fenómeno, me parece a mí, más social, como que es un movimiento con un sentido más social y una especie de presentarse, bueno, ahora sí, nos han maltratado, nos han mal atendido o desatendido los 3 gobiernos anteriores que se caracterizan, como todo el mundo lo dice, por unos niveles de corrupción exagerados que se van al primer lugar en corrupción en el mundo. Entonces, cosas como esas hace que este pueblo dice, bueno, nosotros que hemos estado sin participación, es el momento de participar y que el próximo gobierno no lo pueda hacer sin nosotros. Esa impresión tengo. No es que Arévalo haya mandado a poner ese montón de gente ahí. No, es decisión de esos cantones de asumir un rol en la política y en la vida económico-social de Guatemala. Esa es la impresión que tengo por lo que está sucediendo y por informaciones que uno puede encontrar con analistas que conocen la situación o viven o son políticos en Guatemala. En medio de todos estos grupos y protestas que se han dado, se llegó incluso a sugerir o mencionar que podrían haber algunos grupos de estos bastante radicalizados que pudiesen estar siendo manejados por élites del gobierno actual o de sectores que no quieren que Arévalo llegue. Definitivamente, eso no hay ninguna duda, asaltos a supermercados. Sobre todo los violentos. Y cosas, definitivamente son grupos preorganizados, organizados precisamente por aquellos sectores que pretenden evitar que Arévalo asuma. Y hay todo un diseño que tiene dificultades, etcétera, pero que pretenden que definitivamente, aunque llegase a tener la banda presidencial, inmediatamente el nuevo Congreso, que es mayoritariamente distinto al partido Semilla, lo desaforara y siguieran todo un proceso de juicio, etcétera, porque no hay ninguna duda. Mire, Guatemala ha venido cayendo en los últimos 3, 4 gobiernos de Colom en adelante. Ya con Colom hubo problemas, pero todos los demás gobiernos, y con este último más todavía, un sector empresarial que también se ha sido ya contaminado por el crimen organizado. Y lo mismo al nivel político, los señalamientos, como me decía alguien, Jorge, aquí no hay diputados, aquí hay corruptos. Y no son políticos, sino que gente que hace negocios turbios de la política. Entonces hay un sector empresarial contaminado, hay toda una presencia ya, insisto, de crimen organizado en un montón de sectores de la sociedad y por consiguiente, cuando digo sectores de la sociedad, incluyo Fuerzas Armadas y Policía. Entonces a mí me parece que esa situación en Guatemala ya es insostenible, es grave, es terrible. Y ya comenzamos a ver desde hace unas semanas para acá reacciones de esos grupos de la derecha desprestigiando el proceso, señalando que esas acciones de los retenes o los daños al movimiento de tráfico del comercio es
culpa de Arévalo y que él debería renunciar a la candidatura, es decir, a llegar hasta eso, cuando la culpa no es eso, la culpa es de aquellos que han generado la duda sobre si van a permitir que la La toma del voluntad poder expresada en las urnas. Así que aquí el punto es ese. Como dijeron aquí algunos amigos anteriormente, la democracia necesita demócratas, no puede haber democracia sin demócratas. Pero por Dios, si resulta que un sector empresarial no quiere aceptar los resultados electorales afirmados y evidentes en la segunda vuelta, me parece que venir a echarle la culpa precisamente el que está luchando porque se respete en la voluntad popular, cuando realmente son aquellos sectores que tienen influencia tanto del presidente actual como de esos sectores que estamos señalando. Me refiero a la fiscal, al Ministerio Público, que es el que ha estado, y el juez, que ha estado en eso haciendo acciones en muchos elementos de carácter ilegal. Guatemala está en un lío. Lo que yo puedo señalar es que va a llegar a Arévalo, no creo que lo puedan detener a que él asuma. Sí, ya parecía imposible. Y cuando asuma, y veremos si hacen acciones como para tratar de evitar que gobierne, y va a tener dificultades porque va a tener un Congreso de oposición donde solo tiene 24 parlamentarios de 170 que son, si no me equivoco. Sí, no le lleva fácil. Y va a tener también que Negociar. entenderse con los grupos estos de los grupos originarios importantísimos. Recuerda que Moisés, que la población de Guatemala, el 60% está precisamente en esos cantones, y la producción de alimentos en buena parte está en manos de allí en el altiplano y con estos mismos grupos. Muy bien, vamos a la última pausa comercial, volvemos en 4 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros.
Frente a Frente. Bien, gracias por continuar con nosotros. Segmento final de nuestras pláticas esta mañana de día martes. El ingeniero Jorge Villacorta, nuestro invitado en este segmento. Para ir concluyendo, aterrizamos en la realidad nacional. Antes de preguntarle cómo se ve el panorama, porque hemos hablado ya en innumerables ocasiones de lo que se espera, las elecciones, los retos que tiene el tribunal, decisiones que se podrían tomar. Hay un factor que viene a unirse a todo ello, y es que aseguran que en política nada es coincidencia, pero esta semana el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, encabeza una delegación que está visitando nuestro país, está en Guatemala en este momento, tengo entendido que llega mañana aquí a El Salvador, estará, confiamos, el próximo viernes en este espacio de Frente a Frente. Bueno. El señor Nichols, precisamente, es el diplomático de más alto rango a cargo de las relaciones entre los Estados Unidos y las Américas. ¿Por qué este momento? ¿Qué cree que es lo que está abordando tanto en Guatemala como aquí? Yo creo que porque se están dando fenómenos políticos prácticamente en buena parte de América Central, digo de Latinoamérica, perdón. Tenemos elecciones ya en 3 países de inmediato, me refiero a Guatemala, Ecuador, estamos en Argentina, Venezuela va al proceso electoral, Sí, va al proceso de elecciones. Las primarias de la oposición se están dando, y ahí está Corina encabezándolo, Corina Machado. Creo que es un momento interesante donde la administración Biden tiene un proceso internacional complicado. Tiene 2 guerras, está definitivamente de cabeza, no solo él, sino que todos los aliados en Europa apoyando a Israel en una guerra terrible, histórica, con Palestina, que a los vecinos también tienden a participar, incorporarse. No hay duda que Irán tiene intereses especiales. Es todo un tema que valdría la pena tocarlo, porque el Oriente Medio está en este momento supuestamente ya resuelto, y resulta que es al revés, que no se puede resolver ni paz sin Irán y sin palestinos. Creo que ese es el mensaje claro que queda. Y por otro lado, el tema de Ucrania, que continúa la guerra, que cada vez es un problema para Rusia, y dentro de eso usted tiene a China, que parece que no estuviera, pero definitivamente está en todo. Está en todo. Creo que esos fenómenos hacen que, bueno, como que el patio trasero, como dicen, está como descuidado. Entonces una visita... No lo olvidemos y visitémoslo, ¿verdad? Entonces, una visita Cortemos creo la que grama. contribuye. Creo que revise a ver qué está pasando de este lado, y creo que va a buscar la administración Biden relaciones con toda una América Latina, insisto, que está cambiando, modelos más de izquierda, con dificultades, como el caso serio de Nicaragua, el nuestro mismo, las dificultades financieras de El Salvador siguen siendo complicadas, y creo que el tema del Fondo Monetario saldrá, posiblemente, me atrevería a decirlo, porque para El Salvador, perdónenme, para la administración del presidente Bukele eso es clave. Y Guatemala, pues lo estamos diciendo, creo que más que toda esta visita es para Guatemala, no puede ser solo para Guatemala, pero creo que es evidente que Guatemala es un respaldo, como ya se ha dicho desde otras expresiones del gobierno norteamericano, A los resultados de la segunda vuelta. Resultados de la segunda vuelta. En términos concretos de la democracia de aquel país y el proceso electoral. Creo que sí, yo creo que en ese sentido, y creo que tiene el fenómeno de Nicaragua, donde realmente las acciones del gobierno Ortega Murillo contra la iglesia y el encarcelamiento de sacerdotes o sacar a los sacerdotes, mandarlos al Vaticano, pareciera un absurdo. El cierre, bueno, cerrar el INCAI y tomarse las propiedades, creo que eso demanda también una preocupación para la administración, y una visita en ese sentido tendrá un mensaje y dejará
seguramente mensajes tanto públicos como privados. Estamos a punto de conocer tal vez las primeras declaraciones que se den concreto en Guatemala. Para terminar de ver, el comunicado oficial indica que es fortalecer la democracia, los procesos internos, hablar un poco naturalmente de la economía de cada una de las naciones. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se nos queda en el tintero el proceso electoral de nuestro país. Proceso que vence de inscripción. Vamos a ver qué sucede con el presidente. ¿Usted cree que se va a inscribir? No tengo ninguna duda. Ok. Lo que quiero es que el tribunal cumpla con la ley y que para inscribirse, señor Bukele cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley y en la sentencia de la sala que favoreció para que él sea candidato. Los anteriores invitados dijeron que no era una sentencia, sino que era una autointerpretación. Como sea, pero es de obligatorio cumplimiento para el tribunal. No lo puede dejar de cumplir. Esa es la realidad jurídica. Recuérdese que una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad jurídica. Son cosas muy diferentes muchas veces y en este caso es una de ellas. Una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que la ley habilita, permite o no permite, en todo caso. Claro. Gracias, señor, por el tiempo que nos dedicó esta mañana. Se le agradece. A usted, amigo televidente, también gracias por habernos acompañado en este martes. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana miércoles a la misma hora. ¡Feliz martes! Frente a frente.